Empiezo por mi nombre es María Coronado Mendoza, hago parte del equipo de la PMO, apoyando el equipo de gestión de riesgos y justo junto a mis colegas el día de hoy venimos a presentarles una introducción al proceso de análisis cuantitativo de riesgos en costos. Antes de empezar como tal con la presentación, solo para que tengan en cuenta, por favor apaguen sus micrófonos para evitar ruidos innecesarios. Por favor seleccionen el canal del idioma que desean escuchar para esta presentación y por favor traten de publicar todas sus preguntas en el chat y las estaremos respondiendo en el transcurso de la presentación. Por favor asegúrense que las preguntas son exclusivamente del contenido que estamos presentando y no de otra índole. Asimismo, le pido a mis colegas de mi equipo, por favor, que estén controlando el chat porque no tengo la posibilidad de ver el chat y la presentación al mismo tiempo. Así que me es difícil leer las preguntas, así que me avisan para responderlas. En cuanto a los objetivos del curso, bueno, lo primero obviamente es entender qué es el proceso de análisis cuantitativo de riesgos, entender un poco cuáles son sus beneficios y objetivos, entender el esquema del proceso que estamos proponiendo para nuestro programa y un poco reconocer cuáles son las funciones y responsabilidades dentro de este proceso. En cuanto a nuestras agendas, bueno, la agenda simplemente va a empezar con el qué y para qué del análisis cuantitativo. Vamos a ver un poco el esquema del proceso, como ya les comenté. Vamos en esta presentación a ver un poco cuál es el análisis básico de riesgos en costos. Como veremos en el proceso, en el esquema del proceso, nos daremos cuenta que hay digamos, análisis avanzado que no va a ser parte de este curso, sino que se va a tratar en una sesión posterior y solamente para practicantes, porque obviamente requiere de unos skills más avanzados. Y finalmente, pues vamos a ver los roles y responsabilidades. Bueno, el qué y el para qué del análisis cuantitativo. Lo más importante que nosotros queremos traer a ustedes, digamos, atención en esta presentación es la importancia que tiene que ustedes entiendan que el proceso de gestión de riesgo no es un proceso aislado. Por el contrario, es un proceso que tiene una interfaz y una conexión bastante estrecha con la gestión de costos y asimismo con la gestión de cronograma. Y como tal es muy importante que nosotros apoyemos obviamente estas dos funciones para entender no solamente los potenciales efectos que tienen en nuestro presupuesto, obviamente trasladado a potenciales desembolsos o gastos, sino también obviamente a los potenciales impactos en tiempo que de alguna manera se pueden también traducir en costos adicionales, ¿no? Entonces, en cuanto a tal, el análisis cuantitativo es un método de modelización de posibles desembolsos y gastos que se utiliza para dos propósitos. Uno, identificar cuáles son los factores de riesgos que tienen mayores probabilidades de causar esos aumentos en costos, ¿listo? Y con eso, obviamente, vamos a ayudar a los equipos de proyecto a priorizar dichos riesgos para, obviamente, implementar planes de tratamiento que me permita reducir la probabilidad de su ocurrencia y así, obviamente, evitar gastos, ¿listo? Y el segundo es evaluar y calcular la exposición agregada prevista de los riesgos que ya han sido identificados para ayudar a la función de gestión de costos, analizar las potenciales necesidades que se tienen para término de manejo de contingencias o incluso también para el análisis de los pronósticos totales de los costos. ¿Listo? En este momento, la gestión de riesgo obviamente necesitamos que nos ayude a hacer que nuestros pronósticos de nuestros presupuestos sean un poco más aterrizados y nos permitan de alguna manera tener pronósticos más acertados para poder hacer el manejo de estas reservas. En cuanto al esquema del proceso, digamos que nosotros lo dividimos en tres partes principales. Primero, obviamente estamos hablando del proceso de identificación, que aún sí no es el propósito de esta presentación, queremos nombrarlo porque quizás es uno de los elementos más importantes de este proceso, en cuanto que se refiere obviamente como tal a la identificación de eventos, que obviamente es la base en la cual nosotros vamos a trabajar para el tema de cuantificación. ¿Listo?
Sin ir en detalle lo que tenemos en el proceso de identificación, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si no tenemos identificados eventos, no vamos a poderlos cuantificar, y si no los podemos cuantificar, pues harían parte ya de un proceso de incertidumbre mucho más alta, porque no estamos, digamos, concibiendo todos los eventos que podrían llegar a impactar nuestros presupuestos. Importante que tengamos registros de riesgos bastante robustos y bastante completos. ¿Listo? Para eso no solamente tenemos que tener, digamos, una visión cortoplacista, si necesitamos estar pensando en todos los eventos que puedan ocurrir en cada una de las etapas del proyecto, porque cada una de ellas obviamente va seguramente a causar ciertas varianzas, y esas varianzas son las que de alguna manera nosotros tenemos que entender, reconocer y cuantificar. ¿Listo? Entonces, la invitación es que con este proceso, obviamente nuestros registros de riesgos sean un poco más completos y nos permitan de alguna manera este proceso identificar esas áreas que quizás no hemos capturado al día de hoy. En cuanto a la parte de evaluación, tenemos prácticamente dos etapas básicas, vamos a llamarlas como fases. ¿Listo? La primera fase, que es lo que llamamos un análisis básico de costos, que es el motivo de esta presentación. Entonces vamos a ver quiénes están envueltos, cuál es su frecuencia, el qué y cuáles obviamente los resultados de esta primera etapa. Primero, quiénes están implicados, obviamente el equipo del costo de contratista, y el motivo por los cuales los estamos incluyendo dentro del proceso es porque, como algunos de ustedes ya saben, el contratista como tal tiene parte de sus, digamos, dentro de su reporte mensual de costo y riesgo, ya tiene como, digamos, uno de sus entregables, reportar al equipo de la RCC cuáles son los riesgos que pueden llegar a tener un impacto en costo. Y se le ha solicitado al equipo de costos, que evidentemente el contratista, que nos entreguen las estimas que ellos están ya considerando para dichos eventos. Asimismo, necesitamos que estén envueltos en este proceso los líderes de costos de la RCC. Quizás ustedes son nuestros mejores aliados en este proceso, porque ustedes obviamente tienen la información disponible y son aquellas personas que nos van a ayudar de alguna manera a revisar las estimas y a validarlas, que es quizás el proceso en el que nos referimos en esta etapa básica de análisis. Nuestros campeones de riesgos, pues evidentemente ellos son nuestros facilitadores, quienes están prácticamente llevando a cabo los procesos de gestión de riesgo a nivel de proyecto, y se han convertido obviamente en esos gestores que de alguna manera deben asegurarse que los procesos a nivel de proyecto se implementen de manera adecuada. Entonces, estos tres individuos o estos tres equipos deben estar en bastante comunicación para el desarrollo de este proceso. En cuanto a la frecuencia, bueno, la frecuencia va a ser obviamente alineada a la previsión de costos, porque como ustedes saben, nosotros mensualmente estamos emitiendo un pronóstico de costos total mensualmente, en donde obviamente estamos ya de alguna manera tratando de entender cómo nuestros presupuestos pueden variar. Ahora partimos de la premisa que no existe tal digamos, ideal de que los presupuestos o los cronogramas sean perfectos y no tengan varianzas, todo lo opuesto. Nosotros estamos partiendo de la premisa que las varianzas siempre van a existir y el cambio es inevitable. Lo importante es que con esos cambios nosotros podamos controlarlos y que sean cambios que nosotros podamos cuantificar tanto en tiempo como en costo. ¿Listo? Entonces, para eso utilizamos los pronósticos. En esta frecuencia, obviamente, inicialmente va a ser mensual y se espera que se realice en la fase inicial de diseño. En ese caso, obviamente, iniciamos esta primera fase de proceso cuando ya tenemos un registro de riesgos relativamente con un buen nivel de información, donde obviamente estamos alimentando información que viene de nuestro contratista, donde estamos llevando a cabo, obviamente, evaluaciones internas también para otro tipo de riesgos que no le competen al contratista, pero le competen a la RCC, y que toca de igual manera incluirlos en nuestros registros de riesgos. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer en esta primera etapa? Bueno, prácticamente tenemos que validar las estimas del contratista, tenemos que ejecutar conversiones cualitativas y tenemos que hacer una revisión o una validación de los impactos
que han sido asignados o los rangos de impactos que han sido asignados para cada uno de esos eventos. ¿Listo? El resultado de esta primera etapa, lo que llamamos es básicamente un registro de riesgo de proyecto cuantificado que nos va a permitir hacer un primer escaneo, una primera revisión rápida de cuál sería más o menos el rango del impacto que se tiene a nivel global para un proyecto. En la parte más avanzada, y sin ir en detalle a esta parte, porque como les mencioné inicialmente va a ser parte de la segunda sesión que se va a dar el día 28, este análisis avanzado obviamente está linkeado más a las estimas en la que ya se está incluyendo un análisis de la incertidumbre del presupuesto y en la que ya se utilizan herramientas obviamente estadísticas y los modelos de Monte Carlo para hacer diferentes simulaciones y que nos permita obviamente entender, dar unos escenarios de costos basados no solamente en la cuantificación de riesgos, sino también en la incertidumbre y donde también tengamos un análisis de sensibilidad. Para esta segunda etapa, obviamente requerimos la asistencia del equipo de riesgos que les va a ayudar a ustedes digamos, hacer esas estimas y a llevar a cabo esos análisis de Monte Carlo, pero como les repito, no hace parte de este curso. Vamos a ver así la fase 1, ¿listo? Entonces vamos a ir en el paso a uno en el paso a paso de la fase 1 para que entiendan qué es lo que debemos hacer de manera mensual. Empezamos con el paso 1, que es validar las estimas del contratista. Entonces, como ya se mencionó, mensualmente el contratista emitirá el informe de costos y riesgos a través de Econis. Esto siempre sucede el último día del mes. Se espera que con el informe de costos y riesgos, en la hoja 3, la RCC va a recibir obviamente las estimas evaluadas por el contratista. Y se espera que pues obviamente con esa evaluación el contratista haya obviamente identificado cuáles de esos eventos pueden llegar a causar un cambio y si dicho cambio llegase a ocurrir, podría ocurrir incluso un cambio en el alcance que obviamente llevaría a un sobrecosto o a una adición de costos o a un evento de compensación. El contratista evidentemente debe incluir el racionamiento o justificación de la evaluación. Y eso es muy importante que nosotros lo recalquemos y estemos en continuo, digamos, clarificación con el contratista, porque puede ser que nos den las estimas, pero no nos entreguen la explicación o los supuestos en los cuales se ha llevado a cabo esa evaluación. Entonces, es muy importante que cuando nosotros tengamos esas reuniones con nuestros contratistas y estemos revisando el informe de costos y riesgos, en la hoja 3, que es donde vamos a tener esas estimas evaluadas, verifiquemos que haya un racionamiento o una justificación para poder validar la información. De otra manera, va a ser muy difícil saber de qué se trata. Si nosotros hacemos, obviamente, en el paso 1 un tema de validación, y obviamente se reconoce que la evaluación es de alguna manera racional y es aceptada de alguna manera por el líder de costos. Obviamente lo que esperamos es que en ese momento el líder de costos informe al campeón de riesgos de la relevancia de incluir el evento en Risk Hive. Entonces, importante que siempre recordemos que nosotros tenemos un sistema interno donde estamos todo el tiempo identificando, creando y monitoreando los eventos que pueden ser no solamente de la competencia del contratista, sino de la RCC, porque nosotros estamos obviamente monitoreando el proyecto, no solamente el contratista. Entonces, en ese caso, si por ejemplo existe un evento que ha sido identificado por el contratista, pero no ha sido aún incluido en el sistema de riesgo Risk Hive y que debe ser obviamente incluido y contabilizado para tenerlo dentro del proceso de QCRA, pues hay que evidentemente informar al campeón de riesgo para que se pueda chequear y evidentemente utilizar las referencias cruzadas para verificar que se pueda incluir en el sistema. Este simplemente es una muestra de cómo se está recolectando la información por parte del contratista. Creo que la mayoría de los que están en sala probablemente han visto esta plantilla. Es una plantilla bastante sencilla, donde le pedimos al contratista que nos incluyan solamente los eventos a los cuales ellos ya están de alguna manera pronosticando sus impactos. Por ejemplo, este ejemplo que tenemos en pantalla es bastante curioso porque si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos
las estimas asignadas de alguna manera en el rango, como se dan cuenta, pero no tenemos justificación de cómo se han realizado esas estimas. Entonces es bastante difícil entender el por qué el contratista, en este caso, está ya pronosticando unos incrementos inmensos. En este caso, obviamente, el valor monetario esperado está modificado por la probabilidad y hace que el valor sea mucho menor, pero lo importante es que nosotros tengamos en cuenta las estimas de 3 puntos o 2 puntos que nos estén emitiendo. Ahora, muy importante que cuando nosotros estemos haciendo la validación del evento, veamos la descripción del evento, porque puede que ellos obviamente nos incluyan impactos por todos los eventos, pero habrán eventos que realmente no dan pie a un extra costo, son más atados a temas un poco más de calidad, que muy probablemente pueden tener impactos en costos, pero de un nivel muy bajo que ni siquiera deba ser contabilizado. Entonces, muy importante que nosotros también demos validez a lo que tenemos como tal a la descripción, porque no debe ser una conversión automática para los contratistas. De hecho, uno de los requerimientos que les hemos hecho es considerar los rangos de exposición y tratar de aterrizarlas en los casos que ellos realmente consideren podrían llegar a generarse extra costos. En este caso, obviamente, sin una base de estima es bastante complejo entender de qué se trata. El paso número 2. Bueno, el paso número 2, una vez yo ya haya recogido la información que viene de un nivel un poco más bajo, la incluyo en mi sistema interno. El segundo paso son básicamente asignar puntuaciones, usar las puntuaciones cualitativas para asignar las estimas. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero simplemente a las conversiones. ¿Listo? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando nosotros hicimos los primeros cursos de introducción, hablamos de unas matrices y dichas matrices lo que hacía para costo y tiempo eran convertir en un equivalente número un valor de acuerdo, pues obviamente al porcentaje del presupuesto o el porcentaje de la duración total. ¿Listo? En este caso lo que nosotros vamos a hacer es usar esas evaluaciones cualitativas que ustedes llevan a cabo con sus equipos para poder hacer esas conversiones, digamos, automáticas y asignarle un costo a cada evento que esté abierto o que sea un evento seleccionado a incluir en el análisis. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El paso número 2 no va a ser necesario hacerlo, la conversión es necesaria hacerla para los eventos que ya han sido de alguna manera estimados por el contratista, porque si ya las estimas se han validado, yo lo que hago es trasladarlas a mi sistema y considerarlas como válidas. En el caso de que yo tenga otros eventos y son eventos que yo ya he, digamos, de alguna manera seleccionado, yo puedo realizar las conversiones. Y lo que va a hacer el sistema es me va a asignar un rango de costos en una forma de 2 puntos. ¿Por qué de 2 puntos? Porque esa es la conversión automática. Me da un valor mínimo y un valor máximo. ¿Listo? Para esos valores, repito, obviamente están calculados de acuerdo al valor del presupuesto y a las tablas de puntuación para cada uno de los proyectos. Entonces, como cada proyecto tiene un presupuesto diferente, pues cada proyecto va a tener una definición diferente de los rangos de impacto. ¿Listo? ¿Cómo se ve esto en el sistema? Prácticamente la conversión cuantitativa, como se pueden dar cuenta, es basada en los valores que ustedes hayan asignado, en este caso para probabilidad y costo. Hay una posibilidad en el sistema que me permite hacer la conversión de manera automática para todos los eventos que he seleccionado. ¿Cómo funciona? Pues evidentemente, y acá como para tomar el ejemplo del proyecto de la leche, si yo tengo obviamente un presupuesto de 301 millones, pues él lo que hace es me va a utilizar los porcentajes y me va a generar en automático unos rangos. ¿Qué quiere decir? En este caso, algo que es muy bajo es un impacto menor a 310.000 soles. Cualquier cosa que sea mayor a 7 millones es un impacto muy alto.
¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos haciendo nuestras evaluaciones cualitativas, tenemos que ya estar pensando en los impactos a nivel de números, a nivel numérico, porque eso nos va a permitir dar un poco el contexto. Si nosotros decimos que es un impacto medio, es algo que va a ser de 1,5 millones a 3,5 millones de soles en impacto. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque nos permite validar realmente la severidad del evento, ¿no es cierto? Y por eso es muy importante que nuestros líderes de costos que están acá presentes estén involucrados muy de la mano con el proceso de gestión de riesgo, porque ustedes son quienes nos van de verdad a proveer si dichas evaluaciones son sensibles o si son un poco aterrizadas o no, ¿no es cierto? Porque puede ser que obviamente la perspectiva cambia, porque recuerden que cuando hacemos gestión de riesgos tenemos bastante el tema de la subjetividad. Entonces, lo que para alguien puede ser un impacto muy alto, para otros puede ser bajo. Entonces, lo que nos ayuda las matrices son precisamente para reducir esa subjetividad y ponerle objetivo. Y en este caso, obviamente para costos, estamos hablando de rangos que ya son definidos de acuerdo a unos porcentajes. ¿Listo? En este preciso ejemplo, pues como pueden ver en pantalla, ustedes tienen el ejemplo de un evento que fue analizado en el que tenían un impacto medio en costos y un impacto una probabilidad alta. El sistema, si ustedes hacen la conversión automática, les va a traer obviamente la probabilidad dentro del rango que se encuentra, en este caso 51, y si están hablando que esto era un impacto medio, era un 3, para el caso de la leche va a ser un impacto entre 1,5 millones a 3 millones de soles. ¿Listo? Entonces, una vez que ustedes han hecho las conversiones que necesitamos, porque esto el sistema lo hace en automático, coge sus evaluaciones cualitativas, las convierte y les asigna un rango. ¿Listo? ¿Por qué este sistema? Este sistema obviamente nos permite asignar rápidamente y dar digamos, una lectura rápida de la exposición que se tiene para cada proyecto con la información que se ha hecho a nivel cualitativo, ¿no? Ahora, muy importante que cuando nosotros hacemos esa conversión, y por eso pasamos al paso 3, no consideremos que esas son las evaluaciones finales, porque puede ser que las evaluaciones cuantitativas que se habían asignado en el paso 1 y 2, pues puedan ser cambiadas. ¿Por qué? Porque obviamente llegan los expertos, llegan un poco más a aterrizar los rangos y consideran obviamente que dichas evaluaciones deben ser aterrizadas. ¿Listo? Entonces ahí es cuando viene el trabajo fuerte de este proceso y se refiere a la validación. ¿Listo? En la validación, obviamente es muy importante que cuando se revisen, se haga una lectura del evento, se explique por qué se está realizando el cambio y sobre todo se generen los supuestos o las bases por las cuales se están cambiando las estimas, ¿no? Porque obviamente partimos de la premisa que cuando hacemos conversiones, la premisa es ya viene evaluado de un proceso cualitativo. Pero si yo voy a revisar la evaluación que ha sido derivada del análisis cualitativo y lo voy a pasar, digamos, a un análisis un poco más aterrizado desde el ámbito cuantitativo, pues debo revisar obviamente las suposiciones y explicaciones. ¿Listo? Entonces, en este caso, como pueden ver en el ejemplo, ustedes van a tener dos pasos. El paso, su conversión, como ya lo habíamos dicho, simplemente es una conversión automática basada en la matriz que esté para cada nodo. Y la segunda es la validación. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, nosotros teníamos un evento que tenía una probabilidad alta con un impacto medio. Y cuando tuvimos la validación con uno de los gerentes de costos de uno de los proyectos que ya hemos, digamos, trabajado, esa persona nos comentó, mire, es muy probablemente que el impacto de este evento sea netamente por costos legales y yo estimo que puede ser por tema de, no sé, gastos de representación, gastos de abogados, lo que sea, un impacto entre un mes a 2 años de servicio que equivalen a tantos
miles de soles por mes porque se deberían contratar tantos abogados y eso nos puede llegar a costar entre 300.000 a 7 millones de soles. Entonces, si se dan cuenta, ya la narrativa nos está contando una historia, ya nos está dando, ¿sí? Ya la narrativa nos está contando una historia, ya nos está entregando unas estimas un poco más aterrizadas, un poco más basada en la información que ya se tiene, digamos, de alguna manera, ya sea porque ya sabemos los costos del personal, porque sabemos el costo de la maquinaria, porque sabemos cuánto nos cuesta un ingeniero más y debo producir un diseño más. Entonces, ese es el tipo de información que nosotros tenemos que empezar, digamos, a cuantificar y de alguna manera a validar. Entonces, si se dan cuenta, entre el paso 2 y el paso 3, lo que ha sucedido acá es que en el paso 3 se ha revalidado la estima. Y de alguna manera, cuando yo revalido las estimas, puede que o mi exposición suba o mi exposición baje, ¿no es cierto? Porque depende de qué yo lo estoy, desde el cambio de la suposición y los preceptos que estoy usando para revalidar esas estimas. En este simple caso es simplemente para que ustedes vean que de alguna manera el paso 3 lo que va a hacer es me va a revalidar la evaluación cualitativa y el resultado de este paso 3 es prácticamente revalidar la evaluación que se ha hecho en una primera instancia. ¿Listo? Ahora, clarificación. No todos los eventos vamos a poder cuantificarlos de la manera como estamos en el paso 3, porque no para todos ellos se tiene la información completa. Muchas veces puede ser que estos eventos son son de etapas bastante lejanas y aún no tenemos información al respecto. Y para ello utilizamos las conversiones, ¿listo? Porque las conversiones de alguna manera nos van a ayudar a asignar esos valores basados en una lógica, que es la lógica de el uso de la matriz, que ya tiene sus rangos de costos definidos. ¿Listo? Pero para aquellos eventos que realmente ya podemos hacer un poquito más de validación, hay que hacerlo. Y a eso es lo que los invitamos el día de hoy, que el líder de costos esté más ligado a la gestión de riesgos y que si en lo posible pueda revisar los eventos que ya tenemos, obviamente, con conversiones cuantitativas, lo empiecen a hacer. ¿Listo? El último paso es obviamente comprobar la exposición global del riesgo. ¿Listo? Porque una vez que ustedes ya han hecho el paso 1, 2 y 3, en el paso 1 y 2 han asignado estimas y en el paso 3 las han prácticamente validado. Una vez que ustedes ya tengan esos 3 pasos, tanto para riesgos como problemas, tienen todos los eventos que obviamente han seleccionado dentro de su nodo, dentro de su proyecto, de alguna manera evaluada cuantitativamente. ¿Listo? Entonces el sistema lo que va a hacer es prácticamente darles un breve resumen estadístico. Hasta este punto no se ha hecho ningún Monte Carlo, acá no se ha hecho nada extraño, simplemente se han asignado estimas a sus riesgos. Y lo que va a hacer el sistema es darles información clave como el costo mínimo, el costo probable, el costo máximo y una media probabilística, porque obviamente nosotros tenemos el componente de probabilidad que debe tenerse en cuenta, para entender más o menos los rangos en los que está moviéndose la exposición a cierto punto del proyecto, porque recuerden que ustedes siempre están evaluando riesgos y esos riesgos pueden expirar y esos problemas pueden cerrarse y esos riesgos pueden cerrarse y entonces mi exposición cambia en el tiempo, ¿no es cierto? Y por eso la temporalidad de cuando hacemos esos ejercicios debe estar también alineada con nuestros pronósticos mensuales, porque mensualmente se hace una reevaluación de esos pronósticos. ¿Listo? Cuando ya tengamos, digamos, esos datos incluidos, como se pueden dar cuenta en el ejemplo que tenemos en pantalla, el sistema simplemente en el nodo de información me va a dar esos datos que ya discutimos y me va a dar la exposición que obviamente está limitada en el tiempo de acuerdo a la proximidad. Entonces, otra invitación importante acá, no se les olvide asignar las proximidades en sus riesgos, porque si no tenemos proximidades, esta curva evidentemente no va a ser correcta. ¿Listo? Entonces acá lo que les está diciendo las curvas es prácticamente que su exposición en ciertos puntos es más alto que otro, porque se espera que al pasar del tiempo
ustedes vayan cerrando progresivamente sus riesgos. Esperamos que se cierren no porque ocurran, sino se cierran porque se mitigan y de alguna manera pues esa exposición cambia. Importante, si yo no capturo riesgos asociados de etapas posteriores, muy probablemente voy a ver esa reducción inmediata. Sin embargo, si yo tengo eventos que ya estoy capturando de construcción, testeo, incluso operación, mi exposición aún sí puede ser alta, puede que yo tenga mayor certidumbre, porque quiere decir que yo estoy tratando de identificar el mayor número de eventos posibles que puedan llegar a impactar mi proyecto o mi alcance o mis entregables o objetivos. Acá, como se pueden dar cuenta, el sistema les permite extraer esta información, ¿no? Les permite extraer la información en una hoja de Excel donde van a tener el costo mínimo, el costo probable y el costo máximo. Obviamente, cada riesgo independiente va a tener una asignación cuantitativa diferente y esa, pues, asignación cuantitativa diferente junto a la probabilidad les va a dar a ustedes un impacto probabilístico. ¿Listo? Esto es como para que vean más de cerca cómo se ve en el sistema. Si se dan cuenta, obviamente uno va a ser asociado a riesgos y el otro va a ser asociado a problemas, porque recuerden que cuando hablamos de problemas, pues ya no estamos hablando como tal de una probabilidad de ocurrencia, porque su ocurrencia es 100, es casi que cierta, entonces tenemos que de alguna manera hacer el ejercicio de cuantificar los dos elementos para poder incluir las dos exposiciones, y eso es lo que nosotros llamamos el valor total de la exposición esperada para un proyecto. ¿Listo? Este valor, evidentemente, ustedes después pueden compararlo con su asignación de reserva, si tienen, porque puede ser que no tengan. Creo que en la mayoría de nuestros casos, las reservas o contingencias se manejan a nivel sectorial y se manejan a nivel de programa. Entonces, muy probablemente esa va a ser 0. Pero en el contexto de programa, nosotros sí debemos estar informando de alguna manera, digamos, a tiempo, cuál es esa potencial, digamos, exposición, porque si todos esos riesgos llegasen a ocurrir y todos esos riesgos llegaran a impactar, pues muy probablemente se requiere que haya una asignación adicional, y esa asignación adicional debe venir de algún lado. ¿Listo? Y entonces ahí es cuando nosotros linkeamos nuestro proceso con el manejo de contingencias. ¿Listo? En cuanto al proceso, como les comentaba, pues obviamente va a ser 2 procesos básicos. El primero, fase 1, que ya hablamos, validar punto 1, validar estimas de contratistas. Punto 2, llevar a cabo las conversiones cualitativas para poder asignar las estimas en los eventos que estén abiertos y seleccionados. Punto 3, realizar obviamente la validación de las estimas en el punto 1 y en el punto 2 para obviamente reajustar, reevaluar los números que sean necesarios, que realmente tengan alguna validez. Y en cuanto a los resultados, pues esto nos va a dar una exposición global por proyecto o por nodo, las estimaciones de 2 o 3 puntos para cada riesgo o problema, tanto en su escenario actual y objetivo, porque recuerden que nosotros hacemos todo un análisis de cómo las acciones de mitigación me permiten a mí de alguna manera reducir la exposición, porque no tendría sentido que yo haga un esfuerzo de incluir un montón de acciones si no voy a reducir mi exposición. Entonces es muy importante incluir esas estimas en los dos escenarios, y obviamente uno de los resultados es que una vez se hagan la revalidación de esas estimas, puede ser que mis evaluaciones cualitativas deban ser actualizadas, porque esas puntuaciones cualitativas vendrán a ser las que ya han sido validadas en el proceso de análisis de cuantificación, porque ya tenemos nuestros líderes de costos contribuyendo a la validación de estas puntuaciones. En la fase número 2,
que como lo indica el recuadro va a ser incluida en la siguiente presentación, tenemos la estima de incertidumbre y el tema de llevar a cabo el análisis de Monte Carlo. Quisimos dejarlo en una presentación separada porque consideramos que este tema es un poco más técnico y quizás requiera un enfoque en el que tengamos que explicar también cómo funciona Monte Carlo y cuáles son, digamos, las dinámicas que generan en el sistema para que realmente puedan entender la contribución de este análisis avanzado. Entonces vamos a separarlo al curso que tenemos al final de mes, que es un curso un poco más práctico y es el curso que vamos a hacer, obviamente, siguiendo fase 1, 2 y 3. En el sistema vamos a adicionar la parte de Monte Carlo. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a dejar para la próxima sesión. En cuanto a los roles y responsabilidades, bueno, nosotros consideramos que en este proceso hay 3 partes indispensables. ¿Listo? 3 individuos indispensables. El líder de costos, el campeón de riesgos, el gerente de riesgos. Obviamente, los gerentes de proyecto, quienes son, digamos, nuestros beneficiarios, porque son ellos a los que vamos a informarles los resultados, y quienes al final del día son los que van a ser propietarios de esta información, tienen que ser, obviamente, los veedores de los datos que vamos a producir. Y por eso requiere, y es tan importante que se dé validación de la información. Entonces, vamos a ver rápidamente cuáles son los roles y responsabilidades que consideramos tenemos para cada uno de ellos para pasar al área de preguntas. Entonces, en cuanto al líder de costos, pues como ya se mencionó, pues necesitamos sus aportes en cuanto a revisar y validar mensualmente las estimas que vienen del contratista. Obviamente, validar y revisar implica también cuestionar, ¿no? Porque puede ser que ustedes reciban un cuadro de Excel con un montón de información, pero no tienen cómo validarla porque no tienen ninguna información que les permita entender cómo fue calculado. Pues ese es el tipo, digamos, seguimiento que nos gustaría que ustedes nos ayudaran a hacer, que cuando tengamos esos talleres semanales o esos talleres mensuales podamos hacer ese tipo de cuestionamientos. Informar y solicitar al campeón de riesgos de crear los eventos identificados que han sido identificados por el contratista, pero que deben ser incluidos en Risk High. Volvemos a la premisa acá que obviamente el contratista es una fuente de información importante, pero no significa que todos los eventos que ellos identifiquen vamos a ponerlos en nuestro sistema interno, porque no es necesario. Nosotros que necesitamos reportarle a la gerencia, temas que le competen al empleador como a RCC, obviamente eventos que nosotros consideramos que puede llegar a tener un efecto muy crítico en el programa y realmente necesitamos reportarlo, o temas que obviamente nos competen porque pueden llegar a causar eventos de compensación y extra costos, ¿no es cierto? Por tema de cambios. Revisar y evaluar los costes cuantitativos para todos los eventos que estén abiertos y seleccionados. Entonces ya vimos que en algunos casos vamos a tener que hacer conversiones y en algunos casos dichas conversiones pueden ser, digamos, superadas por otras estimas un poco más precisas. Supervisar y apoyar al campeón de riesgos en la actualización y reasignación de rangos. Revisar la información estadística para comparar el presupuesto. Acá muy importante, evidentemente, el resultado de esta información que van a generarse en el sistema les va a permitir a ustedes hacer interpretaciones de si dichos valores ya deben ser integrados, obviamente, a sus informes de costos, ¿listo? Vía provisión de riesgo. Entonces, eso es algo que evidentemente ustedes deben discutir a la interna y saber que tienen la información y la información de alguna manera debe ser integrada a sus informes de costos, porque de esto se trata, ¿no? De linkear las dos funciones. En cuanto a los campeones de riesgo, evidentemente apoyar al líder de costos, obviamente aparte de las responsabilidades que en ustedes recae, obviamente de ser los veedores de la información que ya se está generando a nivel cualitativa, en lo que respecta al análisis cuantitativo, pues es básicamente inspeccionar y verificar
que los riesgos que hayan seleccionados por el líder de costos de los reportes que vienen del contratista sean integrados en el sistema RiskHive, supervisar y apoyar al líder de costos en el tema de actualización y reasignación de los rangos. Y ustedes recuerden que ustedes tienen, digamos, la responsabilidad de mantener siempre informados a nuestros gerentes de proyecto de los resultados de este tipo de análisis, ¿no? Evidentemente, ¿para qué? Con el objetivo de entender si de alguna manera existe una retroalimentación de la información que se está generando, pero sobre todo para tener una información relevante cuando se hable del tema de potenciales cambios que llegan a necesitar fondos adicionales. ¿Listo? Gerentes de riesgo. Como gerentes de riesgo, evidentemente tenemos que coordinar con todos los campeones y los líderes de costos que se estén llevando a cabo este proceso y garantizar que obviamente se dé la revisión y seguimiento de todos los datos cuantitativos. Algunos de ustedes han recibido, evidentemente, algunas inspecciones que hemos llevado a cabo para varios contratistas y han recibido nuestros comentarios de que vemos con preocupación que algunos contratistas no están llevando a cabo sus evaluaciones cuantitativas. Entonces, ese quizás es uno de los temas que quizás nosotros más centralmente debemos llevar a cabo también para apoyarlos para que ustedes puedan de alguna manera retroalimentar a su contratista. Coordinar con el equipo de UKDT de la PMO, en este caso somos nosotros, damos asesoramiento técnico en cómo llevar a cabo estos procesos de cuantificación de costos y más que todo para llevar a cabo el análisis de Monte Carlo en el sistema. Entonces, para eso muy probablemente van a necesitar esa persona que centralmente les permita a ustedes llevar a cabo ese análisis y darle la interpretación a los datos. ¿Listo? Hemos hecho una prueba piloto con uno de los proyectos de soluciones integrales hace un par de meses cuando estábamos definiendo este proceso y creo que fue bastante productivo y creo que es algo que muy probablemente, sobre todo para proyectos específicos, podemos llevar a cabo para poder, digamos, utilizar estas herramientas estadísticas para poder, obviamente, darles un poco más de contribución, sobre todo para el tema de análisis de sensibilidad. Bueno, entonces yo creo que hasta acá voy a dejar la presentación. Por lo pronto nos abrimos a preguntas. Así que los escuchamos. ¿Nadie tiene preguntas? ¿O alguno de mis colegas quisiera agregar algo acerca del tema? ¿Dar unas conclusiones acerca del tema? Eu creio que sí, todo que María habló es como el resultado de todo nuestro trabajo en el día a día, ¿no? Es este que necesitamos, todos los entrenamientos que hicimos y hablamos con ustedes acerca de, creo que la slide, ¿cómo se dice? Slide 11. Por ejemplo, la riesgo número, hoja 3, ¿recuerda? 9. 9. Eso que en nuestros entrenamientos hablamos con ustedes de cuando los contratistas tienen los valores de los riesgos y los saben para poner allá y hacer las explicaciones. Esto todo es para tenernos números de valores para hacernos lo que María habló ahora. Es que hacer las evaluaciones para sabernos si estamos
malos o bien o así, ¿no? Entonces, eso es donde utilizamos todo lo que pedimos en todo nuestro trabajo día a día, está allá, o debería estar allá. Sí, acá creo que tenemos tres conclusiones. Uno es que no se les olvide que ustedes, obviamente, nosotros tenemos tres funciones muy interrelacionadas, que es costo, tiempo y riesgo. Ellas deben estar en constante comunicación. Y ideal que nuestros registros de riesgo sean tan robustos posibles que nos entreguen información que pueda contribuir tanto a los líderes de costos para hacer sus previsiones a nivel presupuestal, como para los líderes de planificación para entender cuáles son las potenciales variaciones en cronograma. Entonces, nuestro objetivo es decirles, existe la manera de hacer un proceso básico de cuantificación que ya nos está dando información de muy alto nivel, evidentemente, y dicha información evidentemente les va a ayudar a ustedes a tomar decisiones, ¿listo? Sobre todo para el manejo de contingencias va a ser en el futuro bastante importante, porque lo importante es que cuando se generen cambios y se generen impactos y se requieran fondos, esos fondos de alguna manera sean traqueados y decir, ¿cuándo usted me informó que estaba este riesgo? ¿Cuándo usted lo cuantificó? ¿Cuál fue el impacto que usted estimó y cuál es el impacto al final que usted tuvo? ¿No? Entonces, eso es lo que queremos el día de hoy. Queremos que ustedes entiendan que nosotros somos un solo equipo trabajando por el mismo objetivo, que es cuantificar nuestros costos y riesgos, y que obviamente ya el análisis un poco más avanzado requerirá obviamente de un apoyo por parte de nosotros como equipo central, pero si ya tenemos la primera parte que son las estimas, ya la segunda es mucho más sencilla porque estamos diciendo que ya hemos hecho un proceso de validación y un proceso, digamos, de revisión de la información, que es la información clave para poder hacer el segundo paso. Si yo no tengo rangos lógicos, pues no voy a tener resultados lógicos, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso es lo que queríamos el día de hoy. Evidentemente, esta información que están en pantalla, y creo que esa es la pregunta que Eduardo está solicitando, vamos a enviarla a nuestro equipo de transferencia de conocimientos para que obviamente la publiquen en Moodle y cualquiera de ustedes pueda venir a leer con detenimiento la información que hemos presentado. Vuelvo y repito, esto es una introducción, no esperamos que ustedes sean unos expertos en el tema, pero sí que tengan consciente de que los eventos que hemos registrado en la base de datos tiene un propósito y su propósito es obviamente también contribuir al análisis cuantitativo de sus pronósticos, ¿no? Entonces, necesitamos que ya empiecen ustedes a trabajar, necesitamos que los líderes de costos se involucren en la gestión de riesgos. Esperaría yo que todos los líderes de riesgos, cuando acabemos esta sesión, lo primero que van a hacer es contactar sus líderes o campeones de riesgo a solicitarles sus bases de datos para ver cuáles son los eventos que deben empezar ya a cuantificar y a revisar. Entonces, esa es la tarea que me gustaría que ustedes se llevaran de esta sesión. Bueno, ¿alguna otra persona quiere hacer algún otro aporte o comentario? No necesariamente pregunta, ¿algún otro comentario? Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Este análisis cuantitativo que está en la hoja 17, en la diapositiva 17, Sí. está referente al formato o reporte mensual de costos y riesgos, o de dónde sale esa imagen. Esta imagen sale del sistema RiskHive. Entonces, ¿Ya? esto obviamente va a tener, como vimos en la presentación, una combinación de estimas que pueden venir del reporte de costos y riesgos del contratista, como lo vimos, ese es el paso 1, pero también de las estimas que estamos generando a nivel interno, de los riesgos y problemas que vamos identificando en nuestros proyectos.
Eso quiere decir que RIG-High ha sido actualizado e incorporado el tema de costos, porque hasta la semana Mm. pasada que he revisado, en el tema cuantitativo no había esas alternativas para ingresar valores. Eso quiere decir que siempre ha existido, pero hasta este momento los estamos introduciendo a la posibilidad de incluirlas en RIG-High. El motivo por el cual no lo habíamos hecho antes es porque obviamente estamos esperando que los proyectos lleven a un nivel de maduración que nos permita obviamente tener datos lo suficientemente, digamos, completos para poder llevar a cabo este proceso. Si no tenemos registros de riesgos robustos y completos, no podemos llevar a cabo este tipo de ejercicios. Entonces, evidentemente ustedes como equipos hasta ahora muchos de ustedes son nuevos en la organización, están recibiendo un montón de entrenamientos, un montón de información, no solamente en riesgos, sino en muchas áreas. Entonces, introducir este tipo de análisis un poco más avanzado, pues requiere un poco de tiempo y hasta este momento no lo habíamos hecho porque estábamos también desarrollando la metodología y sobre todo desarrollando un proceso que se acomode a las necesidades de nuestro programa. Y si se dan cuenta, pues el proceso que hemos desarrollado tiene el propósito de que nosotros no necesitamos necesariamente de llevar a cabo un análisis complejo de Monte Carlo para ya tener una visión, digamos, un poco general de cuál podría llegar a ser ese impacto, porque ya el sistema con los rangos cuantificados nos podría dar esa información. Ah, bueno. ¿Y qué fecha se proyecta incorporarlo al RIG-High? Como Bueno, para ya introducir nosotros valores. sí, entonces mi colega Kelvin Smith estuvo haciendo un ejercicio hace un par de semanas para llevar a cabo un ejercicio para la PMO y él realizó las conversiones automáticas para todos los riesgos abiertos que se encontraban en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes se van a su... Vengan, les muestro rápidamente. No es el propósito de esta sesión, pero simplemente para responder la pregunta lo voy a mostrar. Sí, por favor, muchas gracias. Que quizás esto es lo que vamos a mostrarles a los líderes de costos y campeones en la próxima sesión, es si yo me remito, por ejemplo, y voy a tomar el caso de uno de los proyectos que realmente se han hecho algunos avances acerca de este proceso, digamos, si yo me voy a la leche y me voy en la parte baja de la ventana, ustedes van a tener una ventana llamada cuantitativa y en la ventana cuantitativa lo que van a observar es la evaluación cualitativa como ha sido asignada, ¿no? Y en la parte superior la conversión que se ha llevado a cabo. Si se dan cuenta, en las notas ustedes van a saber que esto simplemente es una conversión basada en las fluctuaciones cualitativas, que para el caso de la leche, un 2 es un rango entre 310 a 1.500.000. Y eso lo que hace es que nosotros ya podamos hacer la validación en nuestra ventana directamente para asignar los rangos que así lo determinemos. Entonces, siempre ha estado, no lo habíamos discutido con ustedes y por eso ya se ha llegado el momento, porque consideramos que algunos proyectos, sobre todo el caso, por ejemplo, de soluciones integrales, vemos que son bastantes, digamos, los riesgos que han identificado. Se darán cuenta en muchos casos que algunos de cuando están cuantificando esos riesgos, incluso ya ustedes se hacen preguntas para poder cuantificar y eso hace que las descripciones se aterricen un poquito más. Eso sería ideal, porque recuerden que cuando estamos a nivel de proyecto siempre estamos tratando de ser específicos, porque en este caso, a este nivel, nosotros ya sabemos cuáles son nuestros entregables, sabemos cuáles son nuestras fechas, sabemos cuál es nuestro presupuesto por elemento de costo, sabemos, tenemos más elementos específicos que nos permiten aterrizar más estas descripciones.
Entonces puede ser que cuando el líder de costos está haciendo su validación dice, ah, pero eso me está hablando de un impacto en tiempo, pero ¿un impacto en tiempo en qué? ¿En qué actividad? ¿Es en diseño? ¿Es en construcción? ¿Es en el retraso de un equipo? ¿No? Entonces, esa validación de las estimas nos va a permitir incluso redefinir alguno de estos eventos. ¿Listo? Entonces, eso muy precisamente es el tema que vamos a ver en el próximo curso, de cómo gestionar esa información en el sistema, dónde hacer clic. Pero repito, el propósito de hoy era simplemente una introducción al proceso.